preparados para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Seré su presidente ni les duela lo que les duela. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Del gobierno federal y de los que le estaremos dando cuenta, por supuesto, el día de hoy. Un anuncio por parte de la Secretaría de Educación de la Federación que ha puesto en jaque y ha generado un chorro de polémica a lo largo y ancho de la República Mexicana. Pare oreja, porque le vamos a presentar aquí los detalles, la información y, por supuesto, esperemos las razones que tiene la Secretaría de Educación Federal, pues para adelantar el calendario, el cierre de actividades escolares en este país, no solamente en un estado de la República Mexicana, no, en toda la República Mexicana el calendario escolar ha cambiado y le tengo los detalles a propósito de eso. Y por supuesto que mucha información generada en el ámbito de lo local, así que si me lo permite, vamos arrancando con un rápido resumen de lo que significará este viernes aquí en Así las Cosas. Muere por un golpe de calor un menor de 16 años de edad en el Hospital General de Jalpan de Serra. El joven originario de la comunidad de El Zapote ingresó al nosocomio con temperatura elevada, pero lamentablemente no sobrevivió. Familia, amigos y colectivos de movilidad se manifestaron este jueves frente al Palacio de Gobierno para exigir que tanto el Estado como la Fiscalía se dediquen a hacer la investigación correspondiente por el asesinato de Omar, un ciclista que fue atropellado en la carretera Tequisquiapan en el municipio de San Juan del Río. Que también esta muerte de mi esposo no quede en una estadística más, sino que ayude para que tanto los ciclistas, los peatones, motociclistas y todos los que nos movemos a lo mejor no por medio de un automóvil tengamos la seguridad de circular. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango, acusó a Morena y al gobierno federal de tener una presunta complicidad con el crimen organizado. También les dijo traidores. Porque cuando un gobierno le abre las puertas al narcotráfico, pacta con el crimen organizado, protege a los criminales y utiliza instituciones para encubrir a los suyos, eso tiene nombre y se le llama traición a la patria. Sinué Piedrahí, diputado presidente de la mesa directiva, asegura que hay al menos unas 10 iniciativas pendientes por ser publicadas por parte del Poder Ejecutivo. Adelantó que en caso de que la iniciativa de identidad de género no fuera publicada, la mesa directiva optará por publicarla a través de 2 medios nacionales. Pues sí, se han tardado, ¿no? En publicarlas. En el caso mío se tardó casi mes y medio, casi 2 meses en publicar. Hasta que yo hice la gestión a través de asuntos parlamentarios, pues para que se publicara y tuviera efectos legales, porque si no, no sucede. A pesar del incremento de hasta un 30% en los costos de operación, la Agencia de Movilidad mantendrá la tarifa del transporte público, advierte el titular de la agencia. Reconozco en la postura firme del gobernador de no aumentar la tarifa del transporte público, no solamente en beneficio de todos los usuarios del transporte público, sino en especial de los usuarios de telefónicos. Seguirán pagando 2 pesos, la tarifa más baja de todo el país. Este año, la Secretaría de Movilidad prevé terminar 5 conexiones de ciclovías en diferentes puntos de la ciudad, de 12 en total que se encuentran aún pendientes, adelantó el titular de la dependencia, Pedro Ángeles Luján. Sí, las conexiones que traemos nosotros trabajado con colectivos son 12, estamos planteando que este año podamos cerrar 5, ya hemos estado trabajando, tenemos un avance importante también con otras secretarías municipales y estatales, pero este año concretaremos 5 puntos. La Canacope prevé una derrama de más de 500 millones de pesos en las ventas de este 10 de mayo. Estiman que el gasto promedio por persona será entre los 500 y 5,000 pesos. Un incremento muy interesante, por lo cual estamos considerando que este 10 de mayo podamos alcanzar la derrama económica
550 millones de pesos. Bueno, pues le comparto en la información de carácter nacional que la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, Mario Delgado, confirmó que efectivamente las autoridades educativas integradas por todas las secretarias y secretarios de educación en este país acordaron modificar el calendario escolar para concluir clases el próximo 5 de junio. Ojo, las labores administrativas terminan el 12 de junio. Y los administrativos y maestros van a regresar hasta el 10 de agosto para una semana de consejo técnico con maestras y maestros para preparar el siguiente ciclo escolar, que por cierto arrancará el 31 de agosto. Dice el secretario que esta modificación obedece principalmente a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en el país y que seguirá durante el mes de junio y julio, y dice, pues de paso también aprovechamos para todos ir juntos al Mundial de Fútbol. Vamos a escuchar las declaraciones de Mario Delgado. Estamos reunidos. No es tanto que lo apoyemos, señor, pues es que no le preguntaron a nadie. 3 meses de vacaciones para los niños y las niñas, para todo el sector educativo, desde kinder a educación media superior. Pero de ello vamos a platicar un poco más adelante, porque pues ya hay un posicionamiento por parte de Israel Sánchez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, a propósito de este adelanto del cierre del ciclo escolar para el próximo 5 de junio. Por lo pronto, déjeme hacer un corte de estación rápidamente. El tiempo ya nos alcanzó, 8 de la mañana con 14 minutos, y regresando de este corte entramos al detalle de lo que está sucediendo a nivel nacional y por supuesto los detalles que usted tiene que saber a propósito del cambio del calendario escolar. No se vaya, usted está en la frecuencia correcta. Estas frecuencias, las de W Radio. Voy y vengo. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Bueno, pues vamos a completar, antes de entrar a nuestra colaboración de todos los viernes, vamos a completar con esta información la modificación del calendario escolar. Esto lo declaraba el día de ayer por la tarde-noche el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, que dice que por un acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, la famosa CONADEDU, integrada por todas las secretarias, secretarios de Educación Pública de la República Mexicana, pues se modificó el calendario escolar para concluir clases el próximo 5 de junio. 5 de junio terminan las clases. Las labores administrativas van a terminar el 12 de junio. Y el 10 de agosto, échele cuentas, a mí los dedos no me van a alcanzar, pero échele cuentas. Las labores administrativas o la sesión de consejo técnico para preparar el siguiente ciclo escolar va a ser del 10 al 14 de agosto. Prácticamente 2 meses de vacaciones para administrativos y maestros. Del 10 al 14 de agosto, esta semana de consejo técnico, y luego del 17 al 28 de agosto habrá 2 semanas oficiales de reforzamiento de aprendizaje. Híjole. Y el arranque del ciclo escolar será el próximo 31 de agosto. Es decir, los chiquillos, las chiquillas, toda educación básica y media superior estarán de vacaciones desde el 5 de junio y hasta el 31 de agosto. ¿Qué dice la Secretaría de Educación a propósito de esta modificación del calendario de un momento para otro? Hay 12 razones por las cuales, dice Mario Delgado, están adelantando el calendario escolar. La primera, la ola de calor que se está viviendo en toda la República Mexicana, y que por cierto le recuerdo que esta ola de calor la vivimos de manera muy, muy similar en el 2024, cuando estábamos prácticamente todo el país en una ola de sequía excepcional, pero en aquellos entonces no había mundial y no se suspendieron las clases. El año pasado también hubo una ola de calor importante, no tanta, porque afortunadamente
pues las lluvias llegaron con mucha fuerza, pero le recuerdo que 2024, 2023 y 2022 fueron años en donde la sequía excepcional se comenzó a hacer presente hasta coronarse en el 2024. Las temperaturas fueron extremas en muchas partes de la República Mexicana. De hecho, San Luis Potosí, una parte del norte de la República e incluso parte de la Huasteca de San Luis y de Querétaro pueden dar cuenta y pueden explicar cómo hubo muertes por golpe de calor en el 2024, y en aquellos entonces las clases no se suspendieron a razón del calor. Y bueno, dice al final, y mire, así está, se lo voy a leer tal y como está publicado. Esta modificación obedece principalmente a la extraordinaria ola de calor en negritas que se está viviendo en estos días y que seguirá durante el mes de junio y julio. Punto. También por la realización del Mundial en nuestro país. Así dice el comunicado oficial. Bueno, ¿qué dice el presidente de la asociación, el presidente nacional de la Asociación de Padres y Madres de Familia? Ya se pronunciaron y por supuesto que hay una postura bastante seria y pues que va a generar seguramente varias polémicas. Y es que mire, la decisión de adelantar el calendario escolar, pues si bien le va a permitir a una cantidad importante de chiquillos, chiquillas, de adolescentes, pues tener espacios de esparcimiento, el tema es que pues hay muchas familias en este país, la gran mayoría, que son padres y madres trabajadoras, y la escuela significaba un espacio seguro para sus hijos, para sus hijas. Ahora que van a estar sin clases, pues a mí me parece que habrá una oleada de crisis importante en materia de seguridad de las infancias y las adolescencias. Vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Padres y Madres de Familia en este país. Ya hay un pronunciamiento por parte de este líder a nivel nacional que advierte esto será un verdadero problema para las familias. Escuchemos. Pues mira, nosotros desde el día de ayer hemos estado obviamente rechazando esta imposición que hicieron sobre, no hay otro término, el de cancelar el ciclo escolar, no se puede llamar de otra manera. Y bueno, pues esto obedece a que no es posible ante ese escenario de alto rezago educativo, 15 millones de adolescentes y jóvenes que ya no terminaron la secundaria, entre ellos 4 millones de nuestros jóvenes no saben leer ni escribir. Entonces es lamentable que se corte de manera tajante el ciclo escolar, el ejercicio de logística, la carga que se hace a los docentes, en fin, o sea, hay una serie de afectaciones que a nadie, literalmente a nadie le consultaron, como ha sido en estos últimos años. Y bueno, pues siempre en estas situaciones siempre salen de perderlo, y lamentablemente son nuestros niños, son nuestros docentes, porque llegan con cargas de trabajo, salen con cargas de trabajo y llegan con cargas de trabajo, y la verdad es que esto a nadie beneficia, y al contrario vamos a tener más repercusiones a la ya tan deteriorado sistema educativo que tenemos. Así se pronuncia el presidente de la Asociación Nacional de Padres y Madres de Familia, y aquí en Querétaro estamos esperando el pronunciamiento de la secretaria de Educación en el estado de Querétaro y por supuesto de la coordinadora general de la UCEBEC, de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro. Y es que, bueno, pues el señalamiento pues no es para menos, y evidentemente estamos esperando, los padres y madres de familia estarán esperando, por supuesto, una postura a propósito de estas estructuras educativas en el estado. Otro tema, pues las escuelas privadas, ¿no? Van a seguir cobrando esos 3 meses, junio, julio y agosto, por supuesto, y los padres y madres de familia que tienen a sus hijos en escuelas particulares, pues tendrán que pagar, pues justo por ese servicio, aunque no lo estén drengando, que ese es todo un tema. Bueno, vámonos con otras cosas, 8:32, y aquí en el estudio se encuentra Julio San Clemente, nuestro colaborador de todos los viernes. ¿Qué tal, Julio? ¿Tienes chiquillos y chiquillas en la escuela todavía, verdad?
Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, 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 Claudia. Saludos a ti, al auditorio. Sí, tengo 3 chamacos en edad escolar. Híjole, entonces los vas a tener 3 meses en casa, ¿eh? Sí, viendo el Mundial. Cumpliendo con las órdenes del secretario de Educación Pública. Exacto, viendo el Mundial y pues bien hidratados, además, ¿no? Bueno, porque eso sí, fuera de broma, es muy importante porque los niños se te deshidratan en un segundo. Eso sí es cierto. Hay que tomarnos muy en serio eso. Eso sí. Lo del Mundial sí un poco a chunga, pero lo de la hidratación sí, para todo el auditorio hay que tenerlo muy presente. Oye, pero yo insisto que el 2024 los calores fueron terribles, o sea, en la Huasteca Potosina y una parte de Huasteca de Querétaro, la que está más pegada hacia Hidalgo y San Luis Potosí, los calores llegaron a 50, 51, 52 grados, pero no hubo suspensión de clases. Sí, porque pues no había mundial, ¿no? Aquí según el sapo es la pedrada, ¿no? Efectivamente. Y eso es lo malo, el decisionismo arbitrario que a veces tienen quienes nos gobiernan según lo vayan necesitando sus intereses, ¿no? Bueno, mi querido Julio, vamos a hablar sobre esta polémica a propósito de la visita de esta mujer, Isabel Díaz Ayuso, a México, y que ha generado una polémica tremenda, no solamente en México, sino en España. Si me permites, mi querido Julio, Cris, voy a compartir desde acá un audio de lo que el día de ayer publicó en redes sociales quien es la representante, la diputada Manuela Bergerot, actual portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, quien pues justo hizo declaraciones en contra de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien es presidenta de la Comunidad de Madrid por su viaje a México. Mire, vamos a escuchar porque me parece que abre la puerta a nuestro debate, a nuestra pues conversación el día de hoy. Escuchemos pues las declaraciones de la diputada Manuel Bergerot allá en Madrid, portavoz de Más Madrid de la Asamblea. Ahí está. Siglo XXI. Nuestra historia común con México merece una relación de respeto mutuo, no una performance colonial. México es un país soberano que merece respeto. Y les digo una cosa, más quisiera la vividora de Isabel Díaz Ayuso tener un cuarto del currículum de Claudia Sheinbaum. Señorías, México es un país amigo que acogió al exilio republicano cuando todos les cerraban la puerta. México es la tierra de la libertad que acogió a los españoles que lo perdieron todo con el fascismo en España. Si le importan los vínculos con México y esa hermandad, lo que deberían hacer es rendir homenaje al exilio republicano. Si les importan esos vínculos, deberían no oponerse a la regularización de personas migrantes, porque son unos hipócritas llenándose la boca con la palabra hispanidad y luego negándose a darle derechos a las personas latinas que ya viven en Madrid. Y tengo un mensaje para Isabel Díaz Ayuso. En el metro no viajan malinches. En el metro de Madrid viajan mujeres trabajadoras de todos los orígenes que son y quieren ser mujeres libres. Bueno, vaya la declaración que estamos escuchando, y es que no es para menos, mi querido Julio. Hay una polémica histórica que habla justo de esta relación ya tensa, justo por historia, que abrió Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Él fue el que comenzó con esta polémica desde las instituciones, porque ya me parece que en la base social ya había muchas polémicas alrededor del 12 de octubre, te acordarás, antes era el Día de la Raza y ahora es el Día de ¿qué? ¿Cómo le dicen? ¿El Día de las Naciones? Bueno, en España se llama el Día de la Hispanidad. Sí, pero en México antes era el Día de la Raza, pero ya le cambiaron el nombre justo porque hubo todo este problema de que ya no están las monografías de moda. Que uno va a la papelería y ya no te las venden, caray. Ya no sabemos cómo se llama el día. Ya no sabemos cómo se llama. Ahorita te lo voy a investigar. Pero bueno, cambió su nombre. 12 de octubre, día de... Bueno, es que hay muchos, pero Día de la Hispanidad. En España es así. Día de la Diversidad Cultural. Creo que sí. Respeto por la diversidad cultural. Día de la Resistencia Indígena. Y es que comenzó un movimiento académico que hablaba justo de
preguntarnos si nos habían conquistado, nos habían descubierto, cuál era la razón de este 12 de octubre. Y bueno, Andrés Manuel viene con este discurso de que España nos pida disculpas, y bueno, ahora Ayuso que viene a México y que pues evidentemente genera una gran polémica su presencia, sobre todo por esta idea, esta percepción que hay de este personaje, como un personaje, retador, fascista, hay algunos que la han declarado. Y pues bueno, ¿qué hay que decir a propósito de ello, mi querido Julio? Mira, yo creo que das en el clavo. El maniqueísmo es el problema, las posturas extremas, ¿no? Claro. Hay un problema serio, a mi entender, cuando hablamos de la relación entre México y España, porque estamos tratando de leer 500 años de historia como si fueran una película de buenos y malos. Claro. Y la historia nunca funciona así. Claro que hubo abusos en la conquista, claro que hubo violencia, que hubo imposición, que hubo explotación, y yo creo que negarlo sería absurdo. Pero también pienso que es igual de absurdo pensar que México solamente es el mundo prehispánico y que todo lo español es ajeno o es enemigo de lo mexicano. Claro. A ver, la caída de Tenochtitlán no fue simplemente España contra México. Entenderlo así es un grandísimo error a mi manera de ver las cosas, porque también fue una guerra entre pueblos mesoamericanos, donde muchos pueblos indígenas se aliaron con Hernán Cortés porque veían al imperio mexica, al imperio azteca, como un poder opresor. Claro. ¿No? Claro. Les cobraba tributo, les mataba a sus personas, los sacrificaba al dios de la guerra, etcétera. Eso no justifica los abusos posteriores de la conquista, pero sí nos obliga, yo creo, a entender la historia con más complejidad y menos propaganda ideológica que divida a los mexicanos en unos que están a favor de lo español y unos que están en contra, porque es una falsa oposición, es un falso dilema. Bien. Y ahora, también hay que decir algo, esto se dice poco, las primeras grandes críticas contra los abusos de la conquista surgieron del propio mundo español. Claro, a través de los frailes, ¿no? Por supuesto, desde muy temprano hubo críticas dentro del propio mundo español, como bien dices, Fray Antón de Montesinos en 1511 defendió la humanidad de los indígenas. También hubo leyes para limitar los indígenas. Pensadores como Bartolomé Las Casas o como Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca, pues cuestionaron moralmente la conquista y defendieron la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, sí hubo abusos reales, por supuesto, y gravísimos durante la conquista y el periodo virreinal, pero también existió dentro del propio mundo hispano una autocrítica moral, jurídica, religiosa muy temprana, y es algo poco común en otros procesos imperiales de la época. Pensemos en los ingleses. Los ingleses llegaban y arrasaban con quien estuviera. Claro. Eso no pasó con España, ¿no? Entonces hay que ponerle, yo creo, un alto a estos dos fanatismos. Ni la hispanofobia simplona, que reduce toda nuestra historia a una narrativa eterna de víctimas y verdugos, pero tampoco la romantización, en mi opinión, absurda, que convierte a Hernán Cortés en una especie de héroe impecable al que le debemos absolutamente todo. Porque las dos posturas deforman la realidad, porque no hay pueblos puros ni perfectos. Por supuesto. Oye, y esto se cruza evidentemente con las declaraciones que viene a hacer esta mujer Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que justo a mí me parece que levanta ámpula cuando se refiere a México como está a 2 pasos de llegar al camino de Venezuela, a través del control de las instituciones y la justicia. Y bueno, algo que dijo importante y que quiero retomarlo justo por lo que estás comentando, Julio, dice Díaz Ayuso considera que si el gobierno de Claudia Sheinbaum busca agravios en el pasado es porque necesita buscar justificación a toda esta situación. Y entonces, desde esta declaración y desde esta postura política, de nueva cuenta encontramos polarización, justo de lo que tú estás hablando, ¿no? Sin duda alguna, porque, a ver, México no se construyó borrando culturas prehispánicas. México, es falsa esta idea, así lo ha dicho
que probablemente sea uno de los más grandes historiadores del siglo XX en México, Edmundo Gorman, no es que existiera un México antes de los españoles, luego un México oprimido por Hernán Cortés y finalmente un México liberado claro. Con el proceso de independencia. Eso es claro. Mentira. México se fue construyendo a partir de la llegada de los españoles con el mestizaje, con la mezcla de culturas. A ver, pensemos en algo muy cotidiano, hablamos español, pensamos categorías jurídicas españolas, nuestras ciudades tienen plazas, catedrales, universidades, nuestra comida mezcla lo indígena, lo árabe, lo europeo, sí. Nuestra música, los charros de Salamanca, pues son más mexicanos que el nopal, ¿no? Sí. Entonces nuestra identidad entera es mestiza. México es la mezcla de lo español con lo indígena y otras muchísimas cosas. Y lo que se está haciendo, en mi opinión, malamente desde el gobierno, puntualmente del expresidente López Obrador, pero ahora se ha retomado con fuerza en estos últimos días en el gobierno de la presidenta Sheinbaum, es desunir a los mexicanos y mexicanas a partir de discursos que separan, como si hubiera uno bueno y uno malo. Claro. Es esta idea del amigo-enemigo, ¿estás conmigo o estás contra mí? Y déjame decirte que además eso contraviene la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Claro, claro. Es clarísima la Constitución, la mexicana, pero la de cualquier Estado civilizado, constitucional, democrático, que se precie de serlo, cualquier Constitución reconoce el pluralismo. Por supuesto. Y el derecho a disentir, ¿no? Por supuesto. A ver, nosotros, si lo que quieren es pensamiento único, ese es el camino directo a la dictadura. Uh-huh. Un Estado contemporáneo, constitucional, democrático, no solo tiene que proteger las voces disidentes, no solo tiene que proteger la diversidad, se tiene que sentir orgulloso de que tengamos tanta riqueza cultural. Ahí están pidiéndole a los de... ¿Cómo se llaman estos muchachos coreanos? BTS. Ah, sí, los ahí BTS. Estamos. Oye, ¿cómo se cruza esto, verdad? Claro. O sea, es decir, la visita de esta mujer que pone el acento en esta diferencia, que por cierto fue pues puesta en evidencia por los gobiernos mexicanos, y ahora pues como la presidenta recibe a los BTS y toda la serie de críticas que han lanzado justo a la institucionalidad del gobierno federal a propósito de justo alguien que nada tiene que ver con esta cultura, pues. Más o menos 80 millones de personas hablan coreano. Ay, jolín. Y se sienten muy orgullosos de su cultura y la exportan. Y nos llegan al balcón de Palacio Nacional. Uh-huh. Ahora, ¿cuántos millones de personas hablamos castellano en el mundo? ¿Y por qué no nos sentimos igual de orgullosos y orgullosas de una riqueza tan variopinta, tan... sí, tan nutrida. Que además es tan hermoso el español. Iberoamericana. Claro, por supuesto. Oye, Julio, ¿el camino está labrándose para un camino político, para generar, para lastimar políticamente? ¿Tú crees que por ahí vaya el asunto? Bueno, lastimar políticamente desde el extranjero a la presidencia de la República, por ejemplo. A ver, no lo sé, este fragmento que ponías de la diputada de Más Madrid, que es el partido de Íñigo Errejón, quien fuera uno de los grandes líderes de Podemos. Sí, es un partido de izquierda, es un partido ecologista, es un partido feminista. En esto que dice, pues me parece un buen ejemplo. Claro, no es o una cosa o la otra, volvemos a lo mismo. Claro. Pero sí, por supuesto, en la historia de la relación bilateral México-España, una de las grandes acciones humanitarias, qué duda cabe, es la recepción que hizo Lázaro Cárdenas de los niños de Morelia y de todos esos intelectuales españoles que, entre otras cosas, llegaron a México a aportar muchísimo a la sociedad, fundaron el Colegio de México, entonces la Casa de España, que Daniel Cosío Villegas y una serie de, bueno, él era mexicano, pero una serie de intelectuales que se sumaron a este proyecto, fueron profesores, fundaron bancos. La verdad es que yo no puedo estar más de acuerdo con la diputada que acabamos de escuchar, en que sí, pero también es cierto que políticamente este discurso es muy taquillero, porque toca fibras sensibles de las personas y toca un odio
que desde chiquitos nos han inculcado como si la historia fuera una cuestión de uno bueno y uno malo. A ver, si yo te pregunto, ¿Benito Juárez es bueno o es malo? Pues es bueno. Pues claro, bueno. depende. ¿Y Porfirio Díaz es bueno o es malo? No, pues es malo. Claro. ¿Huerta es bueno o es malo? No, pues ese es malo. Claro. Oye, no sé, Cárdenas, Emiliano ¿es bueno Zapata. o es malo? Ay, no, ese es bueno, hasta está claro. en la parte de atrás de la mañanera. Entonces, esta idea de que hay hombres y mujeres absolutamente virtuosos o malos, absolutamente malos, pues es poco menos que ridícula, pero es lo que se le ha inculcado en buena medida culturalmente al pueblo de México a través de la educación oficial. Y esto que estamos viviendo aquí actualmente, pienso que son polvos de aquellos lodos. Ya, entiendo. De este proyecto de la nueva escuela mexicana, ¿no?, que proponía Andrés Manuel. Por supuesto, esa es la decadencia más absoluta de ese modelo de adoctrinamiento que no es exclusivo de López Obrador. En las épocas del general Plutarco Elías Calles también se puso en la Constitución que la educación tenía que ser socialista. Entonces, es en el fondo la idea de adoctrinar y de polarizar con la educación. Y sí, sin duda, esto de España, de la derecha española, pues sin duda está buscando jalar agua para su molino. Oye, y este jalar agua para su molino, lo veo en estos momentos con tiempos tan convulsos, Julio, pareciera una estrategia a propósito, pues, o sea, tú lo sabes, lo hemos platicado aquí en varias ocasiones en otras mesas. En política no hay nada gratuito, no hay nada inocente, y la visita de esta mujer y las fotografías que se sacó además Isabel Díaz Ayuso con otros personajes, por supuesto que también da señales importantes. O sea, claro, el presidente, el gobernador de tal y tal estado de la República fueron a Aguascalientes y fueron a sacarse fotografías con este personaje, sí, ¿no? Sí, muy mal planeado, también hay que decirlo, por el panismo de Aguascalientes. Pusieron en una posición muy incómoda, muy complicada, también a la señora Díaz Ayuso de Madrid, pero tan mal Isabel Díaz Ayuso, en mi opinión, viniendo a decir que Cortés es el Papa Francisco, sí, como el gobierno obradorista y de la doctora Sheinbaum diciendo que pues Cortés es el demonio que vino a oprimir al México que vivía felizmente, ¿no? A ver, el México que ya era potencia, no, el México que ya era potencia fue el México virreinal, ese sí fue potencia, y hay que decirlo, ese sí mandaba en el mundo. En las épocas de el rey Felipe II no se ponía el sol, no se ocultaba el sol en ninguna parte de la monarquía católica, ¿no? Entonces, todo depende del cristal con que se mire, no hay buenos, no hay malos, no hay verdades absolutas, todo es absolutamente relativo en las cuestiones de historia. Oye, pero además estoy pensando mientras te escucho, qué absurdo que en pleno siglo XXI estemos teniendo diferencias tan polarizadas por un tema de siglos atrás. O sea, es decir, además como también si no tuviéramos es un absurdo. Problemas. Exacto, como si México, como si España, como si América Latina en estos momentos no tuviera problemas de los que verdaderamente ocuparse. Déjame decirte aquí algo. Es muy bueno que se hable de historia en las sociedades, porque, suena a lugar común, es un lugar común. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Claro. Es un lugar común, pero es cierto. La perspectiva histórica nos lleva, estoy convencido, a unos estadios mejores y donde haya más derechos humanos, donde haya más democracia. Si estamos conscientes de quiénes somos, porque el pasado nos hizo ser quienes somos, tenemos más posibilidades de organizarnos políticamente mejor para que los derechos humanos se violen menos, haya más democracia, el poder esté menos concentrado, etcétera. Eso está muy bien. El problema es cuando la historia, pocas veces se habla de historia en este país, pero el problema es cuando la historia se usa justo como la usan esta gente, como medio de polarización ideológica. Así es. Porque así no tiene el menor sentido, así como tampoco tiene el menor sentido como cuando en la primaria te aprendías de memoria las fechas y las repetías guacamayamente en el examen. Sí. Tampoco tiene sentido usar la historia para pelearse con los muertos. Claro. Cuando tienes problemas
o cuando tienes muertos que importan en el presente. Platicábamos en programas pasados las cifras, 130 y tantos mil desaparecidos. Así es. Esos muertos importan, no los muertos de hace 500 años. Exacto, porque los muertos de hace 500 años ahí están para recordarnos algo en el presente, ¿no? Al pobre Cortés, pues lo han cambiado creo que 4 veces de tumba. Ahora Claro, lo van a mandar a Madrid. Sí, pues porque hay este proyecto, Dejen ¿no? descansar al pobre hombre ya. Igual a don Porfirio, que lo andan queriendo Lo han traer movido por todos de lados. París, de Montparnasse, desde hace varios sexenios. Mi querido Julio, ¿cómo perfilamos el cierre de esta conversación? A ver, ¿qué es lo que tendríamos justo, bueno, no tendríamos, pero qué observar y hacia dónde tendríamos que perfilar nuestro criterio respecto de este tipo de informaciones? Porque también hay que decirlo, es decir, los medios de comunicación jugamos un papel primordial en la construcción de las agendas políticas y de las agendas sociales. El medio de comunicación es como una fotografía de Instagram, ¿no? Le ponemos filtros a la realidad, cortamos algunos aspectos de la realidad que parecieran no convenir y pues eso, vamos construyendo una agenda social. Pero ¿hacia dónde tendría el ciudadano común, el de a pie, como tú, como yo y quienes nos escuchan, pues ir perfilando su postura y su crítica en torno a esto? Yo creo que mucho nos ayudaría entender una cosa. El pasado es lo que es. No lo podemos cambiar. Claro, claro. Lo podemos interpretar diferente. En todos los sentidos, ¿eh? De acuerdo. Pero el pasado, con las cosas buenas y las cosas malas que sucedieron, nos hicieron llegar a donde estamos hoy. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer es aprender cuáles han sido los grandes dolores, pero no solo del pasado virreinal. Pensemos cuáles han sido los grandes dolores del sistema político mexicano. Daniel Cosío Villegas, en un ensayo, en una serie de 3 ensayos muy importantes, lo dice con contundencia. El problema ha sido que hemos estructurado nuestra vida política alrededor del presidente de la República y de un partido oficial. Y tú dices, bueno, sí, el PRI, pero ya después llegó Fox. No, en mi opinión, buena parte del problema es que esa concentración tan grande de poder traspasó el PRI al PAN, claro, y al régimen de hoy. Verdaderamente, nunca hemos podido salir del sistema político priista. Qué fuerte. Esa es la gran deuda que yo le achaco a Vicente Fox Quesada. El no haber roto, el no haber separado el poder, el no haber quitado o hecho esfuerzos serios por quitar el que considero que es uno de los grandes cánceres de la sociedad mexicana, que es el hiperpresidencialismo cultural que tenemos hasta el tuétano. Oye, y que es paradójico porque entonces esta figura de Hernán Cortés o de Nezahualcóyotl o de el que me pongas, pues sigue entonces perpetrándose en el sistema político de este país. Al final no hemos terminado de entender que la institución no es la figura. Y como bien lo dices tú, pues híjole, es paradójico porque entonces estamos dándole al clavo, ¿no, Julio? O sea, la reflexión va más profunda. A Hernán Cortés lo vemos como el antecedente del autoritarismo. Del autoritarismo, sí, claro. ¿Qué es lo que no te gusta de Cortés? Aparentemente al régimen, pues el autoritarismo, ¿no? Pues a nadie le gusta el autoritarismo. Claro. Sorpresa, el autoritarismo lo hemos tenido siempre dentro de los últimos 200 años de historia de este país, ¿no? Así es. Claro, por supuesto. Toda proporción guardada, ¿no? Pero no nos vayamos tan lejos, el priismo. Claro. Uh-huh. El panismo, no los vamos a exculpar. El morenismo. Claro. Básicamente, el punto clave fue el PRI de López Portillo, donde se decidió entre la tecnocracia y la política, y López Portillo se decidió por de la Madrid. Entonces de ahí se vino el periodo neoliberal, y ahorita lo que están haciendo es regresar a ese punto donde López Portillo debió de haber decidido, no por la tecnocracia, sino por la vertiente política, pero sin romper el sistema político mexicano. Entonces creo yo que buena parte del problema es ese.
Híjole, ¿cómo se da cuenta de un tema histórico? Pasamos a revisar las estructuras políticas de este partido, de este país. Julio, tengo que despedir y te agradezco mucho, mi querido Julio, que como todos los viernes nos acompañes. Ojalá podamos hablar justo la próxima semana. ¿Qué te parece de la estructura, lo que acabas de decir? ¿Cómo se ha configurado el sistema político de este país? Yo sé que es sumamente complejo, pero yo sé que usted tiene, maestro, todo el conocimiento y la habilidad para aterrizarlo en 30 minutos para la próxima semana. No, te lo agradezco mucho y pues como siempre un placer estar aquí, un gusto y pues si me sigues convocando aquí me tendrás. Perfecto, mi querido Julio, muchísimas gracias. Julio San Clemente Martínez, quien es el responsable, el director del despacho de Derecho de la Universidad del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Nosotros vamos al corte, son las 8:58 y regresamos con más información y un resumen, por supuesto, de lo que le estamos presentando en esta jornada informativa, Así las Cosas Querétaro. Estás escuchando Así las Cosas. Continuamos. Nueve de la mañana con 5 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana y vamos arrancando rápidamente en este segundo bloque de información en Así las Cosas Querétaro con un resumen de lo que le estaremos compartiendo a detalle en esta segunda hora. Vamos con ello. Muere por un golpe de calor un menor de 16 años de edad en el Hospital General de Jalpan de Serra. El joven originario de la comunidad de El Zapote ingresó al nosocomio con temperatura elevada, pero lamentablemente no sobrevivió. Familia, amigos y colectivos de movilidad se manifestaron este jueves frente al Palacio de Gobierno para exigir que tanto el Estado como la Fiscalía se dediquen a hacer la investigación correspondiente por el asesinato de Omar, un ciclista que fue atropellado en la carretera Tequisquiapan en el municipio de San Juan del Río. Que también esta muerte de mi esposo no quede en una estadística más, sino que ayude para que tanto los ciclistas, los peatones, motociclistas y todos los que nos movemos a lo mejor no por medio de un automóvil tengamos la seguridad de circular. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango, acusó a Morena y al gobierno federal de tener una presunta complicidad con el crimen organizado. También les dijo traidores. Porque cuando un gobierno le abre las puertas al narcotráfico, pacta con el crimen organizado, protege a los criminales y utiliza instituciones para encubrir a los suyos, eso tiene nombre y se le llama traición a la patria. Sinué Piedrahí, diputado presidente de la mesa directiva, asegura que hay al menos unas 10 iniciativas pendientes por ser publicadas por parte del Poder Ejecutivo. Adelantó que en caso de que la iniciativa de identidad de género no fuera publicada, la mesa directiva optará por publicarla a través de 2 medios nacionales. Pues sí, se han tardado, ¿no? En publicarlas. En el caso mío se tardó casi mes y medio, casi 2 meses en publicar. Hasta que yo hice la gestión a través de asuntos parlamentarios pues para que se publicara y tuviera efectos legales, porque si no, no sucede. A pesar del incremento de hasta un 30% en los costos de operación, la Agencia de Movilidad mantendrá la tarifa del transporte público, advierte el titular de la agencia. Reconozco en la postura firme del gobernador de no aumentar la tarifa del transporte público, no solamente en beneficio de todos los usuarios del transporte público, sino en especial de los usuarios de telefónicos. Seguirán pagando 2 pesos, la tarifa más baja de todo el país. Este año, la Secretaría de Movilidad prevé terminar 5 conexiones de ciclovías en diferentes puntos de la ciudad, de 12 en total que se encuentran aún pendientes, adelantó el titular de la dependencia, Pedro Ángeles Luján. Sí, las conexiones que traemos nosotros trabajado con colectivos son 12, estamos planteando que este año podamos cerrar 5, ya hemos estado trabajando, tenemos un avance importante también con otras secretarías municipales y estatales, pero este año concretaremos 5 puntos. La Canacope prevé una derrama de más de 500 millones de pesos en las ventas de este 10 de mayo. Estiman que el gasto promedio por persona será entre los 500 y 5,000 pesos. Un incremento muy interesante
por lo cual estamos considerando que este 10 de mayo podamos alcanzar de derrama económica 550 millones de pesos. En la información de carácter nacional, mire, esto está de locura. Parece verdaderamente una condición esquizoide. Hoy en la mañana yo arrancaba compartiéndole pues la modificación del calendario escolar. Estaban proponiendo el cierre de clases a partir del 5 de junio. Salió el secretario a declarar que pues habrá un cambio en el ciclo escolar. Cierran clases el 5 de junio y regresan hasta el 31 de agosto. Pero mire, ahora resulta que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, acaba de salir a declarar en estos momentos que la propuesta de adelantar vacaciones por el Mundial surgió de secretarios estatales y maestros, pero aclaró que no hay todavía un calendario definido para no afectar las clases. Vamos a escuchar a la presidenta de la República, que está dando declaraciones en estos momentos en su mañanera. Es una propuesta la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario. Se juntaron en una reunión que tienen los secretarios de educación de las distintas entidades y también a solicitud de maestros, en el sentido de que se adelantaran las vacaciones por el Mundial principalmente. Entonces se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases, ¿verdad? Entonces, en el marco de pues este actividad, este gran momento que va a vivir nuestro país y que pues muchos mexicanos y mexicanas nos gusta el fútbol y estamos pendientes del Mundial. Entonces hizo esta propuesta de que se adelantaran las vacaciones. Pero pues también tiene que considerarse los días de clase de las niñas y los niños. Entonces una propuesta, todavía no está el calendario completo y pues vamos a esperar a que se defina ya de manera definitiva, ¿no? Pero adelantar viene una propuesta de los propios maestros y de los secretarios de Estado, de Educación, de varios de los estados. Bueno, ¿qué le digo? Esto de verdad parece una propuesta pues sacada de una una serie de ficción. O sea, dice la presidenta, es una propuesta, pero ya lo oficializó el secretario de Educación el día de ayer por la tarde con este anuncio pues ya viralizado, ya hecho en video, prácticamente un video boletín, y que levantó polémica, por supuesto, a nivel nacional. Hoy la presidenta revira con esta declaración, dice, a ver, no está nada definido, que se pongan de acuerdo, pónganse de acuerdo, y después generan el caos que ya de por sí en este país tenemos a propósito de decisiones tomadas y no tomadas. Vámonos al corte, 9:12, así que bueno, pues vamos tomándola con tranquilidad. Mire, esto es lo que me parece lastima severamente la confianza y la credibilidad que la gente puede tener en sus autoridades, porque así como dicen una cosa, dicen otra, y la gente al final no puede tomar decisiones porque justo desde el gobierno federal y los gobiernos locales también, que también sucede, pues las cosas no están definidas. Y esta es una clara muestra de esa falta de coordinación entre instituciones. Ay, me voy al corte, 9:13. Estás escuchando Así las Cosas. Continuamos.
Vamos con las informaciones generadas en el estado de Querétaro y el día de ayer se confirmó la muerte de un menor de 16 años de edad que murió en el Hospital General de Jalpan de Serra, al parecer por un golpe de calor que le generó una falla orgánica general. Y es que el chico llegó con una temperatura de 42 grados. Trataron de estabilizarlo, pero desafortunadamente fue demasiado tarde. Un menor de 16 años de edad falleció en el Hospital General de Jalpan al presentar falla orgánica por un presunto golpe de calor. El joven originario de la comunidad de El Zapote ingresó al nosocomio con temperatura elevada, pero lamentablemente no sobrevivió. Y es que en la Sierra Queretana el termómetro alcanzó los 42 grados, lo que ocasiona que sea más fácil sufrir algún tipo de impacto al exponerse al sol, incluso realizando actividades cotidianas. Fue el miércoles por la tarde cuando el menor ingresó con temperatura de 42 grados, pérdida de conocimiento y deshidratación severa, por lo que a pesar de haber recibido atención médica necesaria, un paro cardiorrespiratorio. Ante las altas temperaturas y ondas de calor que se pronostican en la entidad y a nivel nacional, las autoridades hicieron el llamado a mantenerse hidratados, comer frutas y verduras, además de no realizar actividades físicas bajo el rayo de sol. Sobre este caso, Protección Civil del Estado informó a través de un comunicado que se tuvo registro del deceso de un masculino en dicha institución, pero todavía no pueden confirmar que la causa de muerte sea por un golpe de calor, ya que deben realizar una serie de estudios que son enviados a la Secretaría de Salud a nivel federal con especialistas y así determinar la correcta causa de muerte. Además, indicaron que los cuerpos de emergencia no recibieron ningún tipo de reporte para brindar atención por este hecho o alguno similar. Mire, hay una serie de confusiones, pero a mí me parece que negar el caso es pues vulnerar a la población. Y le digo que hay una serie de confusiones, porque por un lado la Secretaría de Salud y Protección Civil niegan que hayan recibido alguna confirmación de esta muerte por golpe de calor. Y mientras tanto, el municipio de Jalpan de Serra sacó un comunicado en donde al calce dice: se informa a la ciudadanía que derivado de las altas temperaturas registradas en los últimos días, se confirmó el lamentable fallecimiento de una persona a consecuencia de un golpe de calor. Esto lo dice un comunicado del gobierno municipal de Jalpan de Serra. Ante esta situación, exhortamos a la población a extremar precauciones para proteger su salud y la de sus familias, especialmente en niñas y niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas. Este comunicado, el día de ayer, lo publicó el municipio de Jalpan de Serra y es un comunicado oficial. Y luego de este comunicado sale la Secretaría de Salud y Protección Civil Estatal a decir que pues no, que ellos no tienen confirmación de que esta muerte haya sido específicamente por un golpe de calor. Sin embargo, quienes hemos vivido en la zona serrana sabemos muy bien que este tipo de circunstancias se han negado una y otra vez por parte de las autoridades oficiales, aunque las autoridades allá municipales y locales sepan que efectivamente estos golpes de calor han cobrado vidas. En el 2024 hubo por lo menos 5 muertes, que algunas de ellas se confirmaron por golpe de calor, según la Secretaría de Salud. Hoy la Secretaría de Salud dice que necesitan hacer una serie de estudios para poder determinar que efectivamente fue por golpe de calor. Vámonos a otras cosas rápidamente. El titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro dice que harán todo lo posible desde la agencia para mantener la tarifa preferencial de 2 pesos a pesar del incremento de diésel en la República Mexicana. Y es que al parecer este incremento de combustible ha subido al menos en un 30% los costos de operación del transporte público en Querétaro. Días después de que el gobernador Mauricio Curi hiciera público su interés por mantener los precios de las tarifas del transporte público en Querétaro, pese a los aumentos del costo de combustible, Gerardo Cuánalo, titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, manifestó su respaldo con la decisión del mandatario, al asegurar que se hará lo posible porque la economía de los usuarios no se ve impactada. Yo la verdad reconozco en la postura firme del gobernador de no aumentar la tarifa del transporte público, no solamente en beneficio de todos los usuarios del transporte público, sino en especial de los usuarios de telefónicos. Seguirán pagando 2 pesos, la tarifa más baja de todo el país, y esta es una decisión
una decisión muy firme y muy... Apuntó que en ese sentido la dependencia ha experimentado un incremento de hasta el 30% en la inversión que se destina al pago de combustible. De acuerdo con los datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, entre febrero y marzo del 2026, el precio del diésel en nuestro país registró un aumento del 7.5%, que se traduce en precios de 26.37 pesos por litro, a aumentar aproximadamente a 28.36 pesos. El día de ayer, hablando de movilidad, salieron a manifestarse familiares y amigos de Omar, un hombre que desafortunadamente perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo que, por cierto, se dio a la fuga y que luego de 5 días de este accidente no ha sido identificado por las autoridades. La esposa, los familiares, los amigos, cargando duelo y dolor, salieron el día de ayer a manifestarse. Familiares, amigos y colectivos ciclistas realizaron una marcha en la ciudad de Querétaro para exigir justicia por la muerte de Edgar Omar Ruiz Guevara, ciclista que fue atropellado el pasado 1 de mayo sobre la carretera federal 120 en el tramo Tequisquiapan-San Juan del Río. Los manifestantes pidieron avances en la investigación y localizar al conductor involucrado, quien huyó del lugar. De acuerdo con Verónica Suárez Sánchez, esposa de la víctima, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 17 y 18 de la carretera federal 120. Señaló que Omar fue impactado por detrás por un vehículo del que aún se desconocen placas y características. También indicó que cerca de la zona del atropellamiento existen cámaras del C4 y lectores de placas que podrían ayudar a identificar al responsable. Aseguró que hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Querétaro no ha tenido acercamiento con ellos. Familiares y participantes leyeron un posicionamiento en el que calificaron el caso como un hecho de violencia vial y exigieron resultados en las investigaciones. Queremos y necesitamos el apoyo de nuestras autoridades para que coopere con nuestro abogado y que se pueda esclarecer, y asimismo que también esta muerte de mi esposo no quede en una estadística más, sino que ayude para que tanto los ciclistas, los peatones, motociclistas y todos los que nos movemos a lo mejor no por medio de un automóvil tengamos la seguridad de circular con tranquilidad y de que vamos a volver a casa a ver a nuestros familiares. Los asistentes también señalaron que la protesta busca visibilizar las condiciones de inseguridad para quienes utilizan bicicleta como medio de transporte o actividad deportiva en Querétaro. La familia entregó un pliego petitorio a autoridades estatales y municipales. Los participantes señalaron que esperan una respuesta en un plazo de 15 días hábiles y advirtieron que podrían realizar nuevas movilizaciones. Al finalizar la protesta, asistentes colocaron listones y mensajes relacionados con la seguridad vial y anunciaron que posteriormente buscarán instalar una bicicleta blanca en memoria de Omar Ruiz, una acción utilizada por colectivos ciclistas para recordar a víctimas de hechos viales. La famosa bici blanca, desafortunadamente que ya hay muchas en la zona metropolitana. Vámonos al corte, son las 9:27 y regreso con más información en este espacio informativo de viernes. Viernes, como dijera Lucerito, gracias a Dios, es viernes. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Son las 9 de la mañana con 36 minutos y como todos los viernes aquí se encuentran pues Khalid Hernández. La marcha de Zacatecas. Imagínense que está en el fondo de la marcha de Zacatecas. Por favor, Cris, ponnos la marcha de Zacatecas, Cris. Es que es viernes. Sí, ponnos la marcha de Zacatecas. Además seguramente se acordarán que esa era la que nos ponían para salir al receso, ¿no? Al recreo. Sí, y como cuando rompían filas que te ibas a hacer Cris, ponnos la marcha. Dice así, que si se saben la letra de la marcha de Zacatecas. Ay, ¿tiene letra? ¿Tiene letra? Tomar distancia 1. 2, 3. Romper filas. Esa es la letra de la marcha de Zacatecas. Ay, perdónenos, ya es viernes, ya quebró la Ay, oye, hace calor, Y mucho calor. Bueno, pues ya los escucharon. Aquí están Khalid Hernández y Oriana Martínez y en su cabeza suena la marcha de Zacatecas. Ya está, escuchen. Ya, Cristian, gracias. Ahí está la marcha de Zacatecas.
Es viernes de efemérides. Además, sí, son efemérides. Sí. A propósito del anuncio de las vacaciones y luego no vacaciones de la Secretaría de Educación, ¿qué tal, Oh, la marcha de Zacatecas. Ay, bueno, mira, si yo hubiera sido niño estaría muy feliz de tener 3 meses de vacaciones. Pues tú sí, pero tus papás. No, ya sé. Claro, por supuesto que no. O sea, 3 meses de vacaciones. Bueno, muchas gracias por la marcha de Zacatecas, mi querido Cris. Para ambientar este viernes cultural, efectivamente. Y hoy vamos a platicar de un tema que evidentemente está en la agenda desde el día de ayer, cuando llega Isabel Díaz Ayuso a Aguascalientes, ¿no? Aguascalientes, y hace estas declaraciones que ya platicamos hace un ratito con Julio San Clement a propósito de, pues, justo esta postura de una diputada del partido Más Madrid que pues hace una crítica severa a Díaz Ayuso, pero a ver, el punto es que nos seguimos peleando por los muertos de hace 500 años. Es que tenemos un pleito casado con España. O sea... Pero un pleito casado que alguien nos impuso, Hernán, ¿no? O sí. sea, ¿o será que como mexicanos, neta, sí los odiábamos? No, y son justamente como estas narrativas culturales que nos quieren imponer, pero hay de personajes a personajes, claro, ¿no? O sea, y me parece que también hay de narrativas a narrativas. Ella sí es extremista, ella es la de Madrid, ¿no? Sí. Y esta mujer se cree presidenta, o sea, yo sí, pues, sigo mucho medios españoles. Sí. Es nefasta, o sea, disculpen ustedes, pero de verdad toda la clase de declaraciones. Ahorita no nos está escuchando, está en una junta. O sea, no, se avienta unas, o sea, ella es, mira, o sea, para empezar de quien estamos hablando, esta mujer hace nada cuando justamente Claudia Sheinbaum fue a la cumbre de los países de izquierda. Ella hace una declaración diciendo que, o sea, que la ultra izquierda ha dañado y todo este rollo, y hace un discurso a favor de Milei, de Bukele, de Ecuador, ¿cómo se llama? Noboa y Trump. Pero de repente empieza a hablar de Trump, bueno, que Estados Unidos, el país de la libertad y no sé qué, y de repente no entiende, o sea, que la hispanidad de que tanto habla es nuestro idioma, y justamente nos corren por hablar este idioma, justamente a nuestra gente, y ella ensalza a Estados Unidos y las políticas de Trump, y dices, güey, ¿dónde estás parada? O sea, ¿qué irrealidad vives? O sea, no, es extrema esta mujer. Oye, pero además a mí me parece que está poniendo sobre la mesa un discurso que no solamente se entinta de lo político, sino que además lastima, y por eso la pertinencia de platicarlo en esta mesa, lastima la esencia cultural e histórica de dos países que inevitablemente pues están vinculados sí o sí, o sea, pues tenemos España y España tiene México y tiene Arabia y tiene, bueno, somos una mezcla tremenda, ¿no? Porque justamente nuestros orígenes no vienen ni de la España actual ni del México contemporáneo. Claro, o sea, al final de cuentas era el reino de la Nueva España junto con el reino de España, ¿no? Y como decías, también estamos casados con esta cosa de personajes que son malos, y decía Julio también hace rato, ¿no? Ni buenos. La historia no está llena de buenos y malos, o sea, son hechos que han ocurrido, ahora sí que también es de quién te la cuenta, ¿no? Y a propósito de lo que decíamos en la cuestión cultural, o sea, estuvo mal desde que alguien les apoyó un musical de La Malinche, ¿no? O sea, con Nacho Cano, que es tan buen músico. ¿Quién les había hablado? Que está funadísimo ese. Funadísimo, exacto. Y vino, ahora para lo de Aguascalientes vino, porque que también estuvieron. Hay un tema que me parece que creo que hay que contextualizar, importantísimo para estas narrativas contemporáneas que tenemos. O sea, evidentemente el siglo XXI trae consigo una libertad de pensamiento y las deudas sociales, y que la famosa generación de cristal ha puesto en la mesa y las pelea, y estas narrativas. Entonces hay cosas que ya no son permisivas. Claro. Uno, ¿no? O sea, la cuestión de la racialidad ya no está permitida. Las cuestiones del feminismo y las violencias al género ya no están permitidas. Las cuestiones de las disidencias sexuales y su violencia hacia ellas ya no están permitidas en la narrativa, ¿no? Entonces, tú no puedes salir con un discurso del siglo XIX o del siglo XX a tratar de venir, porque se vuelve obsoleto. Y eso es parte de las narrativas que estamos haciendo, ¿no? Empezamos justamente con el Día de la Raza,
¿no? Sí. Justo lo platicábamos. Cambió su nombre, ¿no? Sí, el Día de la Hispanidad. Sí, y justamente porque evidentemente los pueblos nativos americanos lo ven como un genocidio. Y no solamente hablamos de México, hablamos de Estados Unidos, Canadá, fue genocidio. También pasó en Centroamérica y en Latinoamérica. Argentina. Acabó. Entonces, obviamente por eso son políticas, por ejemplo, de que nosotros no tuvimos colonia, nosotros tuvimos virreinatos, que tienen otro sistema político, la iglesia protegió, o sea, claro, estando tan lejos, pues no, pero vamos, del Génesis sí es distinto. Entonces de ahí es lo que muchos historiadores contemporáneos plantean como, a ver, hay que matizar todos estos discursos porque no fue tan malo, pero tampoco fue tan bueno. Las políticas no eran malas, la aplicación era la mala. No, porque estábamos tan lejos que pues claro, aquí... pues quién los iba a verificar, ¿no? Claro, Es y como el lo que ojete es pasa en la ojete y sierra. el gandalla es gandalla. ¿No? O sea, lo que pasa en la sierra uno ni cuenta se da aquí en la Exacto. capital, ¿no? Toda proporción guardada, por supuesto. Ahora imagínense si varios océanos pues nos separaban de los jefes, pues claro que aquí se hacía lo que se podía. Exacto, y perdón, y entonces el tema de Malinche que sale a la luz es que evidentemente tenemos que revisar al personaje con la lupa contemporánea. Que claro, que es lo que pues, muchas de las críticas que hacen, ¿no? O sea, tú no puedes criticar con estos ojos cómo se vivía en el pasado. No, pero replanteas el discurso a futuro y plantearte un personaje tan importante como Malinche, o sea, Malinche o Marina. Entonces, es un personaje importantísimo, pero pues bueno, el musical, el por qué está funado, es porque romantiza la conquista y el amor que se tuvieron y le lleva una fantasía en un contexto donde eso está muy mal. Y además de las reseñas que yo leía de Malinche, que cuando aparecían los españoles, los conquistadores, estas figuras grandes y heroicas, y la música era como más popera, como más suave, y así como pues y cuando aparecían, Nacho, ¿no? exacto, y cuando aparecían pues a las personas que habían venido a conquistar era como hasta de miedo, ¿no? Así es como de un estereotipo ya ridículo en el 2026, o sea, es como de que, y también tanto para ir a verlo, ¿no? O sea, tú como aunque te guste mucho lo que hace Nacho Cano, te guste la Es que ya están obsoletos, o sea, el discurso de la movida española ya está fuera de contexto. Justo, yo soy mega fan de Alaska, ¿no? A mí me abrió el mundo conocerla en el 93. Claro. Pues yo era un escuincle, pero literal, o sea, para vivir mi homosexualidad en un contexto, obviamente sus letras me funcionaban. Pero la señora hace unos días justo dice que esto de la comunidad LGBT y la separación no es... Sí, dice que son payasadas, que todos somos humanos, y digo, corazón, ¿en qué mundo vives? Sí, claro. Pero sí, comenzó, o sea... Entonces está volviendo fascistas. Mecano se volvió fascista y justamente tienen estas ideas. Yo soy pro Ayuso. Güey, Nacho Cano es pro Ayuso. Ajá, totalmente. Sí. Entonces, son discursos ya que envejecieron y no envejecieron con dignidad. Sí, por supuesto. Por eso, pónganse sus cremitas, o sea... Cuídense, inviértale, o sea, porque, oye, pues sí, eso fue. Oye, qué terrible, pero lo decías en alguna ocasión, Khalid, yo recuerdo que tú hacías referencia a justo estas libertades aparentes que estamos viviendo desde estas épocas modernas, desde la posverdad, y las políticas nos van a llevar sí o sí, pues a una condición de autoritarismo, como ha sucedido en varias partes de América Latina, ¿no? Y esto no está despegado de esta mirada cultural, histórica que tenemos del mundo. Y querías comentar algo, Oriana, a propósito de esto. Bueno, es que nada más quería decir a propósito de las cuestiones escénicas, que de pronto en esta búsqueda de algún discurso o de tomar alguna tradición o de cómo llegar a otros públicos, es como si dijéramos, vamos a hacer un musical de la batalla del Sangremal, ¿no? Y entonces ponemos así a Santiago, así como, ¿sabes? O sea, y si te vas a los extremos, si no te pones, si no te planteas en el mundo que estás hoy, pues obviamente ya ni siquiera, o sea, ya es, como dices, es obsoleto, ya no nos sirve para nada. Ya que te cuenta, o sea, ¿para qué quieres contar eso, no? O sea, ya tienes que buscar... Justo, y hay una cosa ¿para importante. qué quieres contarlo? Es que aparte, el arte, y aquí ya entramos a otras capas, justamente que es lo que siempre les hablo, el arte dialoga con su realidad inmediata. Claro, o sea, la creación artística y cultural tiene que hablar de lo que está sucediendo, no de lo que fue. Entonces, por eso hablamos que el hiperrealismo y muchos son pues qué bonitos, pero no son el arte que se tiene que estar haciendo, ¿no? Y se tiene, es un decir,
Pero el arte es político, igual que esta conversación es política. Entonces, me parece importantísimo que tengamos que vivir en el tiempo que vivimos, y el tiempo que nos está diciendo se está transformando brutalmente. Es dificilísimo, pero la realidad es que el mundo ya está cambiando y lo estamos viviendo. Y es padrísimo porque justamente estos personajes los tenemos que analizar desde la actualidad. Y en la actualidad no podemos permitir que esos discursos de odio, porque el romantizar el dolor de una población, porque dice, ay, pero es que ellos se unieron a los españoles y todo ese rollo, porque también estaban sometidos y ellos apostaron, pero independientemente de eso, lo que sucedió después sí fue un mestizaje, que por eso estamos aquí, no podemos negarlo. Es como tu abuelito el golpeador, pues sí, es tu abuelito y tienes que abrazar tus raíces y tienes que entenderlas, pero eso no significa que como vienes de un abuelito golpeador, tú vas a ser un golpeador. No te pases. Oye, pero también esta tentación de, como dices tú, de romantizar y de legitimar, ¿no? Sí. O sea, legitimamos una historia, lo que decías, esta idea de que hubo un enamoramiento entre Malinali y Hernán Cortés. No. O sea, a ver, eso no es verdad. No, en el libro, la referencia histórica que hay detrás del libro de Laura Esquivel, me parece, justo el de la Malinche, justo habla pues de esta, no era una relación de amor. Y no funciona así el mundo. Por supuesto que no, y menos en aquellos entonces. Menos, no, y además justamente, esto del amor romántico, acuérdense que es del siglo XIX, el romanticismo victoriano y del amor no llegado, y lo hemos extendido con las novelas de Yolanda Valcas Dulce y todo el rollo. Pero eso no es, históricamente no es así. Claro, por supuesto. Y justo cuando estamos reflexionando sobre este musical, pues entonces regresamos a esta idea del mundo que los medios de comunicación construimos y que el espectáculo construye en esta mirada sociológica de la construcción social de la realidad, a dónde nos llevan estas propuestas artísticas en un país en donde existen estos discursos polarizados respecto de la historia. Ahora, también estamos hablando de un personaje fascinante. Claro. O sea, es que quisiera ser ella en ese sentido. Es que imagínate la situación, era esclava, fue vendida por no sé pasada, el instinto de supervivencia, pero no hay que romantizar, ella aprendió a sobrevivir, pero como esclava. O sea, entonces su papel, y justo hay otros historiadores que replantean que justamente ella era traductora en este sentido de facilitó, sí, porque la violencia con la que se trataba la conquista, ella la matizó, ella sabía cosas, entonces pues eso evitó más genocidio, ¿no? Muchos plantean que ella justamente se logró la conquista de manera pacífica en muchas partes porque ella fue la intérprete, ¿no? Porque era una mujer muy inteligente, o sea, conocía la cultura, sabía las debilidades. Hernán Cortés no lo hubiera logrado sin ella, lo sabemos, ¿no? Pero creo que hay que reivindicar la figura de ella y justamente a partir de un feminismo contemporáneo incluyente, ¿no? O sea, porque también esa onda de los feminismos transexcluyentes, pues de repente siento que salen de la propia narrativa del por qué hay que hacer un movimiento y que caiga en la normativa cisgénero heteropatriarcal, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Y mire, a propósito de esto que estamos diciendo, a ver, ¿quién es este personaje de la Malinche que hoy tiene un musical? Conocida como Malinali, que justo ese es el nombre original, o también Malinzi, o Doña Marina, ya es hispanizado, ¿no? Mujer que provenía de una familia noble náhuatl, hija de un cacique. Su nombre original era Malinzi o Malinali, que significaba hierba o hierba torcida. Y fue entregada a mercaderes mayas, quienes la vendieron luego en el mercado de Xicalango y posteriormente pasó a ser propiedad del cacique Tapscup, maya de Tabasco. A ver, primero fue maya en tierras, primero fue esclava en tierras mayas, ¿no? Que y por eso ella hablaba varios idiomas. Qué fascinante. Qué interesante, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero además, qué terrible historia, porque de pasar a ser una mujer noble, pues fue una esclava en su propia tierra, ¿no? Antes de cualquier llegada de nadie, ¿no? Pero, exacto. Sí, y volvemos, o sea, imagínate sobrevivir en ese tiempo, porque también, o sea, pues, nuestros paisanos no eran como un terroncito de azúcar, claro, también eran carroncitos. Exacto. Y fíjate, ella, o sea, después después es ofrecida, ya de por sí era esclava, y después la ofrecen como esclava junto con otras 19 mujeres a Hernán Cortés. Y digo esto porque, a ver, de estas otras 19 mujeres, pues no sabemos nada. La que logró trascender la historia a través de su actuar político fue precisamente Malinali.
Así es. Cabroncísimo. Sí. Es igual que Sor Juana. O sea, bueno, como... Sor Juana, no, sí. Bueno. Sí, pero me refiero a que son mujeres que entendieron su tiempo. Exacto. Y tomaron control de su historia. Y creo que es lo posible, ¿no? Es momento de dejar de asumir como algo peyorativo cuando, es que la Malinche, ¿no? Y que traidora y que no sé qué. Porque yo me acuerdo que en la secundaria, cuando nos daban historia de Querétaro, hacían el cruce con Conín. Que Conín también traidor. Fue, o sea, justo decían, ¿no? A ver, ¿por qué sí tiene una mega estatua, si también pues hizo lo mismo, ¿no? O sea, sirvió como traductor, sirvió como para ponerse de acuerdo y a final de cuentas pues, pero eso fueron varios personajes, ¿no? También, o sea, y justamente eso emana del proyecto Nación de Vasconcelos, ¿no? De postrevolucionario, construir una identidad, tiene que haber antagonistas. Y por desgracia, muchos grandes personajes de la historia de México se volvieron antagonistas. Porfirio Díaz. O sea, dentro de esos hay un paquete de gente que no queremos, ¿no? Maximiliano, Carlota, o sea, que son parte de nuestra identidad, que construyeron y beneficiaron a este país de muchas formas, pero como todo, no todos los malos son tan malos, ni todos los buenos son tan buenos, ¿no? Sí, mi papá tenía también otra versión como de Benito Juárez y cosas así, que decía, no, es que no puedes casarte... No es el lado oscuro. A propósito de que fue 4 de pues mayo. Es que nos falta justamente Darth Vader, ¿no? Nadie es Darth Vader aquí. En esta autorreflexión de quiénes somos, que creo que empieza con uno mismo, porque todos somos un país multicultural y creo que se los hemos platicado aquí, la importancia de asumirnos multiculturales, o sea, tenemos varios orígenes y no todos son los mismos. Les conté que fui a Torreón y el tema acá de los chinos en todo el norte y el genocidio que hubo, entonces, y no hablamos que tenemos esa cuarta raíz, o sea, la negritud también, la española, o sea, México, el México contemporáneo, pues es un país complejo, nutrido y así hay que vernos. Entonces, parte de ¿por qué nos ofende las palabras de esta mujer? Porque están fuera de contexto, fuera del tiempo, ¿no? O sea, me parece que es importantísimo revisarnos desde otras formas y no ser peyorativos, ¿no? Sí. Y también hay una onda de estos mexicanos ricos que se fueron a Madrid y, qué bueno, o sea, la venganza de Montezuma. Yo les había platicado que hay un problemón con la vivienda pública en España, en Madrid, por todos los mexicanos que se han ido a vivir ahí, que se han comprado sus edificios y se han hecho sus chalets y sus departamentos de lujo, y pues la gente que tenía renta congelada, ancianos que viven en paro y todo el rollo, pues ya no tienen dónde vivir. Entonces, esos son los mexicanos que quiere esta mujer allá. Bueno, pues si ella quiere esos mexicanos que allá, pues habrá que preguntar qué españoles queremos acá. ¿No? Pues sí. Pues al final de cuentas, justo ayer tenía ayer tenía una conversación bien padre con mis amigos artistas y de el México actual, ¿no? O sea, sí somos lo que está de moda a nivel global, en música, en los espacios, y claro, que es gentrificación. Pero hay que entender que también estas movilidades nutren de otra forma. ¿Por qué? Porque nos llegan otras formas de pensar, otras formas de actuar, otras culturas, y esto tiene que nutrir. O sea, siento que en política pública, en materia de cultura, que es un poco lo que intentamos hacer en el Hangar, ¡gol! Es un espacio multicultural donde podemos tener estas narrativas y a partir de la propia narrativa, conocernos, ¿no? O sea, que cada uno tiene que autorrepresentarse. Y qué bonito, yo me quedaría con eso. El tiempo ya se me terminó. Qué bárbaros, muchachos. No sé qué hacen ustedes, llegan y el tiempo se va volando. Pero yo me quedaría con esta reflexión. Tenemos que aprender a mirar las cosas con una mirada, pues, presente, ¿no? Claro. O sea, la interpretación, incluso la creación, tiene que ser a partir de la percepción de nuestro presente, porque... De un respeto, ¿no? De saber que todos somos, creo que hay cosas que no requieren respeto. O sea, también hay, cuando tu opinión es respetable, no. Hay opiniones que no son respetables. La mujer hizo una opinión. ¿Te parece respetable la opinión de esta mujer? Pero además, bueno, lo que también es como plausible, ¿no? Que sí se le planteó esta diputada, no me acuerdo, también de Aguascalientes, que dijo, no estoy de acuerdo con el reconocimiento que le van a dar, y México es con X, porque hemos visto que le escribe con J. Sí. Nuestra X es una belleza, en nuestro idioma. Efectivamente. Bueno, pues ya nos vamos y bueno, pues se me ocurrió que para despedir esta sección, pues nos vamos a despedir con lo que antes era Mecano.
Y lo que antes era Mecano. Y esta rola que viene muy a propósito de lo que hoy hemos estado platicando en este noticiario, maquillaje. Bueno, a propósito de las declaraciones desde el gobierno federal, de que no se ponen de acuerdo y que buscan maquillar absolutamente todo, pues ya nos vamos con estos fascistas de Mecano. Se vean dos revolucionarios, rojillo. Muchas gracias, mi querido Khalid, esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias, mi querido Orián, esta es tu casa. Gracias, Claudia, gracias. Gracias, Cristian García en controles y producción. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres de este lado del micrófono. Que tenga usted un excelente fin de semana. ¡Ay, felicidades para las mamás! Ay, sí. Para las presentes y las ausentes. Ay, sí. Este fin de semana, pues es el día en el que conmemoramos a la mamá. Así que pásela bien, disfrute, apapache y recuerde también desde el amor. Nos vamos, nos escuchamos el próximo lunes.